Nos acompaña Soto Jiménez. Por su apellido siempre lo llevaba aquí, ¿verdad, general? Siempre lo llevaba aquí cuando era secretario todavía. En esa época todavía no era ministro. Es secretario de las Fuerzas Armadas. Además, un historiador, un intelectual. Con él se puede hablar de todo, pero ustedes saben que el tema de la frontera está sumamente de moda. El gobierno lo ha puesto de moda. Bienvenido, general. Un placer tenerle aquí. Muy buenos días. Expresar que estoy muy complacido de estar aquí. Ya he estado en otras ocasiones. Siempre pienso sobre el nombre. El nombre de Buenos Días es una invocación, una evocación a la esperanza. Así es. De que el día sea bueno. Es un deseo. Sí, ¿no? Exacto. Pero hay acontecimientos que entonces, como ese de la frontera y otros, que nos demuestran que el deseo tiene que aterrizarse en la realidad y que no son tan buenos. Ay, pero se vale tener la esperanza. No, pero vale, hay que crearle. Aunque llegue otro y amargue el día, ¿verdad? No, y de la esperanza. Y haya circunstancias que de la esperanza se trata. Eso es así. Si no fuera por la esperanza, en todas las circunstancias, lo que es la dominicanidad, que es un concepto, ¿verdad?, hubiese sobrado hace mucho tiempo por esa vocación de la esperanza. Bueno, entonces poner un saludo muy dominicanista, muy pueblista, muy leonelista a toda la audiencia de este programa. Ay, general, empecemos por el tema de la frontera, porque lo que ocurrió el pasado domingo, que posteriormente fue reforzada esa parte donde los haitianos hicieron la incursión, lo que se vio allí, y además el gobierno ha dicho que, el presidente ha dicho que es una provocación, que van a mandar una comunicación diplomática hacia Haití. Me gustaría saber su opinión en torno a lo que ha sucedido y cómo se ha manejado. Mira, si vemos los antecedentes inmediatos, para no irnos muy para atrás, tú vas a ver que no es el primer incidente de esa categoría. No es el primero, y siempre se le ha llamado provocación. El presidente le ha llamado provocación. Sí. En otras, esa es la palabra. Han pasado ya que yo recuerde, 2 o 3 incidentes más al sur de ese punto, en la frontera. Sí, pero entrar y golpear... No, espérate, a eso voy. Eso no es una provocación ya. Eso es una violación grave, gravísima, a la soberanía territorial, a la soberanía nacional. Y eso tiene características que hay que enfocar en este caso. Lo primero es que el presidente de la República dice ayer, y a ti te gustan las cosas inmediatas, dijo en su rueda de prensa, el presidente dijo, entre otras cosas, dijo, bueno, que el caso ese caso era, en efecto, una provocación, y que él iba a tener una respuesta dura a esa provocación. Una respuesta dura. El primero es que no debió pasar, aunque dice la ley de Murphy que lo inesperado siempre ocurre. Bueno, pero parece que en ningún sentido, y ya conocemos ese concepto de dureza de que habla el presidente, una cosa se habla con la boca y otra es con los hechos. Primero, es consecuencia de una política fronteriza, una política con el tema haitiano llena de impericia y de impremeditación. Solamente tenemos que echar un vistazo simplemente a las medidas que se tomaron con el tema del canal, las medidas que se tomaron, donde ya no hay que decir más si fueron buenas, si fueron... Y aquí mismo se debatió eso ampliamente. El caso no es ese, el caso son los resultados. Yo digo que todo está sobre la mesa. Lo único que no está sobre la mesa son los resultados, si lo vemos desde el punto de vista de que no son los deseados para el gobierno, porque es claro que hay un propósito, yo le llamo despropósito, de tomar el tema dominicanista, el tema nacional, en esta época de preelectoral o electoral, como usted quiera llamarla,
para sacarle provecho a eso, sabiendo que el dominicano, que por cierto, eso contrasta con todas las encuestas hasta ahora, que el dominicano, eso es un tema sensitivo. Y digo a despecho, yo siempre uso, quizá no está a la altura ni siquiera. Y causa como una emoción especial. No especial, no, yo digo, y pongo un ejemplo de la vulgata, por así decirlo. Cuando yo era muchacho había una cantaleta que se cantaba que decía, como sé que te gusta el dulce de leche, por debajo de la puerta te meto un ladrillo. Eso es lo que ha tratado de hacer el gobierno. Como sabe que el dominicano tiene ese propósito, ese sentimiento, tú lo has dicho, entonces se está tratando de sacarle provecho electoral. Bueno, pero con este caso en específico, una vez más, yo no me explico, no, lo debo explicar como ciudadano, pero ni siquiera como militar. Yo no me explico cómo pasan esas cosas. Yo no me explico. Porque vuelvo y te digo, cuando tú dices que es una provocación, mira, la respuesta... estamos aliviados, estamos aliviando el tema. Es que el tema es una violación grave a nuestras leyes, a la soberanía nacional, ¿verdad? Pero también denuncio otra cosa. Estoy hablando de la lógica militar. La lógica militar. Cuando pasan cosas así, son una señal que podría ser una especie de reconocimiento de dónde que nosotros cogíamos, cuál es nuestro talón de Aquiles, claro. y si dentro de nuestra pasividad, en la velocidad de los acontecimientos, entonces, yo vuelvo y te repito, el objetivo es que no pasara, que eso no pasara, porque hay una cosa lógica, si hay, dicho por el gobierno, más de 12.000 hombres en la frontera, más de 12.000 hombres, y esa zona de ahí no es una zona de cruce, no es una zona de paso. Pero recordemos que por la vigía, señores, se construyó una especie de contramedida del canal, ¿verdad? Se estaba construyendo y debió estar reforzado, me imagino yo. Sí, pero primero, la respuesta que ha dado el gobierno es la correcta, porque no ha dado constancia en los organismos internacionales. Sí, pero... Segundo, quizá los haitianos creían que estaban en su territorio, porque eso pasó después del muro. Sí, sí. Entonces se supone que el muro es que divide los dos países, pero hay un espacio que todavía es de la República Dominicana. Pero ni en uno ni en otro aspecto. O sea, la seguridad fue violada. Sí, y golpearon comerciantes. No, ni usaron armas lacrimógenas, según vi en el video, contra los... Bueno, fíjate. Yo lo que te digo que la pregunta tuya es, ¿se ha tomado medidas? No se tomó ninguna. ¿Qué medidas se ha tomado? La única medida la tomó, como siempre, el pararrayo, que se reforzó. El Cefrón. No solamente el Cefrón, sino es un área que corresponde al ejército, como en casi todo, ¿verdad? Entonces, ya lo que te estoy diciendo es que el jefe del comandante general del ejército se expresó, ¿verdad? Y dijo que fue reforzada. El mismo domingo. Pero yo te pregunto a ti, ¿reacción? No. Si hay alguna reacción que no sea retórica, entonces ha sido tardía. Porque, ¿cuál es el desenvolvimiento de los acontecimientos en cosas así? ¿Verdad? En cosas así lo primero es, bueno, una nota enérgica de protesta al gobierno haitiano. Y te voy a decir algo, fíjate el cambio en la discursiva. Ojo con el cambio en la discursiva. Cuando el presidente hizo la gran movilización militar y arengó a las tropas, ¿verdad? Que yo dije que estaba tocando los tambores de la guerra, ¿verdad? Recuérdense, señores, que el presidente se refirió a los incontrolables. ¿Qué son los incontrolables? Las bandas. Una alusión directa a las bandas, ¿verdad? Pero en este caso, y hay que observar eso, en este caso no son las bandas. Son policías del Estado haitiano. Son policías del Estado haitiano. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso es otra cosa. Bueno, pero entonces todo el mundo clamaba, antes de expresarse, todo el mundo clamaba que por lo menos debió haber una nota diplomática, ¿verdad? Pero aparte de eso... Pero ya el miércoles... y un sometimiento, general, porque mire, porte de arma ilegal en un Estado extranjero. No, hay una yo te dije, es una violación, una lista, no es una provocación, señores, no es una provocación, es una violación. Ahora, detrás de eso ahí viene la segunda parte de tu inquietud. La migración ilegal. ¿Tú sabes cuál es?
Entrar- armada. Entonces, yo lo que te decía era, tú mencionas otro caso, o sea, otro aspecto dentro de eso, ¿verdad? Resulta, está la violación, pero hay otro detalle, que también, pero por eso yo te digo que el evento a mí, lo rechazo enérgicamente, como diría la canción, con toda la fuerza de mi corazón, de ciudadano, pero hay un detalle, hay que ver lo que ha pasado, porque a mí me luce muy producido eso, inclusive, fíjate, ¿cuál es el antecedente inmediato? Porque señores, por razones también de conveniencia del gobierno, el tema haitiano había bajado de frecuencia, ¿eh? Y había bajado peligrosamente, involucrado con los resultados que no se alcanzaron, ¿verdad? Y entonces, es una forma de subirlo, ¿verdad? De apelar, sí. de apelar, y fíjate que cuando el presidente dice, el lunes creo que fue, En la semanal. que las respuestas contra esas provocaciones, no es una provocación, debe ser dura. Ahora, ¿dónde está la segunda parte de tu inquietud? Fíjense que el antecedente de esto también es el problema de la cesión de territorio con motivo del muro, de la construcción del muro de los haitianos. Eso que tú dices, pero yo no sé si a ti te luce eso demasiado elaborado. Demasiado elaborado. Es demasiado elaborado. Bueno, ok, por el muro, una franja que se llamaba antes la tierra de nadie, ¿verdad? La tierra de nadie, que es una especie de franja amortizadora. Bueno, pero que la lógica del muro, como lo han tomado, ¿verdad? Convenientemente los haitianos, es que bueno, el muro es el límite, ¿verdad? Y de ahí para Sí. inclusive tratado de sacar una los concesión mojones primitiva. que marcan Bueno, pero yo lo Los que te digo, bonos, yo lo sí. que te digo es Las pirámides. que aún así, vamos a suponer que ellos entendían eso y que hicieron eso. No. Es que, óyeme, de forma cautelar entre los estados, en una frontera, por eso existía la franja de nadie, ¿verdad? Para que hubiese espacios de amortiguación. Y déjame decirte un antecedente, y se lo voy a decir para que, óigame, señores, simplemente un referente, historicista si usted quiere, ¿verdad? Usted sabía que así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Óyeme, con una producción así comenzó. En la frontera con Polonia había una emisora del Partido Nacional, del gobierno alemán, y el Partido Nacional Socialista de los nazis. Y entonces, ¿tú sabes lo que hicieron los alemanes? Hitler fingió un ataque a esa emisora. Fingió un ataque de los polacos. Fingió. Y entonces ellos se agarraron de ahí para atacar e invadir a Polonia. ¿Verdad? Muy elaborado, inclusive con muertos. ¿Sabes lo que hicieron los alemanes? Llevaron prisioneros uniformados de alemanes. ¿Usted le da tanto crédito a lo de aquí? ¿Eh? A comparar con... Claro, tú sabes por qué, mi querida amiga, le tengo que dar crédito. Que puede ser un montaje eso. Bueno, te estoy diciendo, Y pero lo estoy golpea- usando, mira, yo no quiero desmeritar ni faltar a la jerarquía de mi preocupación, que debe ser la de todos los dominicanos. Así es. O sea, eso es una violación grave, Sí. inadmisible. Bueno, ¿Y la respuesta cuál debería ser? la Una respuesta crítica debió, diplomática. óyeme, no debería ser, no debería ser. Porque Hay un los asunto de que golpes- debería y los ser. golpes Es que debió ser. No, Sí, pero no solamente pues ya los de golpes. miércoles. No, porque Jurídico hay también. otros elementos. El Ministerio Hay Público otros también, elementos. Hay un elemento ahí de que fueron hostigados, ¿verdad? Comerciantes dominicanos, Maltratados físicamente. ¿verdad? Que también denuncia, ¿qué denuncia eso, mi querida amiga, mis Eso queridos jurídico. amigos? El fracaso del gobierno, porque cierra la frontera. No, es que hay un contrabando, todo el mundo lo sabe. No, pero no solamente contrabando, mi querida amiga, no solamente contrabando. Violentan las normas que estableció el Estado. No, No, y las medidas, nada. y denuncian las medidas que no tuvieron efecto. Así es. Porque entonces ahora los haitianos se dan el lujo, por así decirlo, de entonces no son ellos ahora son ellos que son los que dependen en gran parte de para la supervivencia, una cosa tan elemental como esa, los que se dan el lujo de rechazar los productos el gobierno, eso hay que decirlo también, después de esa medida draconiana,
flexibiliza, flexibiliza, De acuerdo. o como decimos nosotros aquí, o se hace el semichivoloco, Recula, ¿verdad? Por la presión, sobre todo los comerciantes Semichivoloco, dominicanos. ok. Pero ustedes vienen, señores, antes de eso, ustedes recuerdan que se rompió el candado de la puerta Sí. de Dajabón, porque el de la ciudad de Dajabón, ahí, uno de los cruces formales, señores, se rompió el candado. Incendiaron ¿Quiénes la lo plaza. rompieron? Los comerciantes haitianos. Incendiaron Y el yo oí almacén. declaraciones sumamente interesantes, mal habladas en castellano, pero interesantes. ¿Por qué? Porque ese señor dijo, mira, nosotros lo que somos es comerciantes, ¿verdad? Y tenemos una crisis, esa misma crisis de los haitianos, ¿verdad? Que en este caso, en el plano de seguridad y defensa, no tiene esa sensibilidad. Porque yo he dicho muchas veces de forma inclusive improcedente, pero muy sentida. Antes de todo esto, yo decía que yo en ese aspecto soy fundamentalista con la dominicanidad. Y eso es una declaración desaprensiva. Porque yo decía, a mí no me importa lo que pasa en Haití, a mí lo que me importa es La lo que pasa en soberanía nacional. República Dominicana. Y lo que nosotros no hagamos, bueno, pero que, señores, una de las grandes obras políticas del presidente Abinader, es una lástima que esa gran obra política no beneficie el interés nacional. Es que ha unificado a los haitianos y él ha logrado que haya una cohesión nacional en Haití. Y fíjate qué interesante, contra la República Dominicana, los haitianos siempre han tenido, y esa es mi tesis, esa actitud en contra de la República Dominicana, pero está exacerbada porque han logrado unir las delincuentes, la delincuencia de las bandas. Los que mantienen a las bandas, que son la oligarquía, la burguesía haitiana, ¿verdad? El Estado fuñido. El Estado fuñido, el La Estado diáspora. fuñido La diáspora. de los haitianos. La diáspora No, la diáspora es, 48.000 dólares han aportado para el mi canal. querido amigo, la diáspora es la que dirige. Así es. Con la anuencia de esa parte muy liberal del Partido Demócrata que está en el gobierno, ¿verdad? Y entonces, yo lo que le digo a ustedes es que fíjese lo que ha logrado el presidente Abinader. Bueno, pero yo le voy a decir una cosa, eso no es que eso lo estoy diciendo yo, o que lo insinúa tú, o que lo dices tú, no. Lo acaba de decir el presidente Biden. El presidente Biden, que anteriormente, Era en los mudo. prolegómenos de la crisis, no se mencionó nunca la República Dominicana ni Haití. Entonces el presidente dice que agradece al presidente Abinader por su apoyo a Haití. No su actitud dominicanista, sino El su apoyo a apoyo. Haití. Y fíjate una cosa, ¿cómo que dice el dominicano? El dominicano dice que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, ¿verdad? Entonces nada queda oculto tampoco. Entonces después de lo que se trató de proyectar con esa reunión siempre muy importante entre jefes de Estado, ya sabemos básicamente por los resultados cuál fue. No General tiene que ver Ingresó. nada con eso, ¿eh? ¿Tú sabes lo que tiene que ver? Con el nombramiento de un embajador. Porque era paradójico en la reunión misma, señor. ¿Cómo usted dice que estamos en los momentos más altos y mejores de las relaciones dominico-americanas? ¿Cómo usted dice eso? Y entonces tenemos más de tres años Sin sin embajador. embajador. Mira, y te voy a decir una cosa. Se está desconociendo una regla también, clásica en la diplomacia. Yo no soy diplomático, yo lo que soy igual. Una regla que es la reciprocidad. ¿Tú sabes lo que hacen los estados que se respetan? Que si tú no me nombras embajador, Me lo llevo el mío. yo me llevo el mío y te dejo un funcionario Para encargado hacer negocio. de la misión. Sí, Exactamente. Y la Constitución lo Entonces, establece. fíjate, ya sabemos que todo ese amaraco, el resultado fue eso. Yo no puedo decirte lo que ellos se dijeron en realidad en el Salón Oval, porque él conoce la dinámica. ¿Qué Se le- reúnen los dos presidentes y ofrecen declaraciones diplomáticas y las notas de prensa cruzan. Arregladas. Ustedes saben de eso. No, cuando salen del Salón Oval, entonces se dan esas declaraciones. Claro. ¿Qué le parece la última encuesta Greenberg, Diario Libre? Sumamente interesante la encuesta. Por lo menos esta encuesta Greenberg tiene ciertos pruritos, ¿verdad? Tiene las mismas contradicciones, por ejemplo, usted no puede en ningún caso decir
cómo se siente la población con el alto El costo de la vida, 57%, de la claro. vida, o cómo se siente la población con la inseguridad ciudadana, ¿verdad? Y entonces darle un porcentaje tan alto. Ahora, yo pienso, cuando yo hablo de pruritos, yo estoy hablando que hay ciertas formas que se guardaron y que son sumamente interesantes y que denuncian realidades, ¿verdad? Bueno, yo dije ya que tienen las mismas contradicciones, porque alguien dijo una vez que el burro se amarra donde quiere el dueño. Y eso pasa con los resultados, sobre todo en esta etapa de la percepción. Porque yo me voy a permitir citar, lo oí en estos días, el criterio de Julito Jacín en cuanto a las encuestas, de ese veteranísimo personaje de opinión. Él dice, ante la misma pregunta, él dice, bueno, el problema es que yo creo en las encuestas un mes antes de las elecciones. Y eso parece una julitada, pero no es una julitada. Esas empresas que son franquicias norteamericanas, ¿verdad? Ellos pueden jugar a otro tipo de cosas, de manipulaciones, antes de este proceso, en el proceso que estamos, ¿verdad? Ya entramos en otro proceso. Pero después hay que acercarse a jugar a la verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos viven de eso. Sí. ¿Verdad? Ellos viven de eso. Que no es el caso de la encuesta aquella, cuyo nombre no quiero mencionar, de la anterior a esta, que ya nos hemos enterado que no hacen encuesta política en los Estados Unidos. ¿Verdad? A pesar de haber nacido allá la No, cultura a pesar de ser una franquicia de allá, ¿verdad? Pero hacen otro tipo de la mercadotecnia, en la que sí o qué cosa, y está indirecta. Bueno, yo lo que te digo es que cuáles son esas, porque hay que mencionarlas, cuáles son esas cosas interesantes, esos pruritos que yo te hablo. Bueno, están, por ejemplo, en los resultados de la intención de voto de acuerdo a los ingresos. Sí. Pero fíjate la lectura. Sí, porque hay que claro, leerla y comprenderla. Y comprenderla. Sí. Naturalmente ellos no publican eso. No. No, ellos no publican eso, lo publicamos nosotros. O sea, cuando hablo de nosotros, de los ciudadanos, y la que los reparan, porque hay gente que nos repara. Como los detalles oscuros del contrato de Aerodón, que no, terrible, esa no. parte, pero yo no me voy de aquí. El gobierno se le olvidó. Sí, yo no me voy de aquí sin hablar de eso. Ah, pues ya, mire, quedan 3 minutos. Sí. Ah, no, pero espérate, no, es lo que te digo a ti. Fíjate, fundamentalmente, cuando tú dices que la población con menos de 150,000 pesos, que gana menos de 150,000 pesos, ahí la fuerza del pueblo está arriba, y el presidente Abinader. Ahora yo te pregunto, la preguntita que tiene. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Qué porcentaje? Sí, gana menos. Sí. Un 98% de la población. Ahora, fíjate cómo, que se ha dicho mucho también, cuando es por encima de los 150,000, hasta los 400,000, y por encima de 400,000, entonces ahí el gobierno tiene un apoyo, naturalmente. Lo que no se repara es que ese apoyo, en términos electorales, es pírrico. 3 gatos. Es pírrico, ¿verdad? Y que los de alto nivel son los que se sienten bien. Entonces, el contrato de Aerodón, ¿usted ha tenido la oportunidad de leer algunos detallitos ahí? Que hay hasta un pasaje sombra, pero no a mí lo que más me llama la atención, y te lo digo a ti, responsablemente, eso y otras cosas, como un préstamo que acaban de aprobar ahora, hoy o ayer, 138 de 138 millones de dólares. Lo que para mí me anuncia es desesperación. Igual que lo del colegio de abogados, el uso de la fuerza militar, el yun que produjeron, para no hablarte de lo que tú mencionaste ya, porque lo hablaste muy claro y me gustó, de cómo la vagamundería, del manejo de los recursos del Estado, ¿verdad? Del Estado en eso. Ahora, fíjate un detalle, desesperación, ¿por qué? Porque para hacer esas cosas que pasan, se necesita dinero. Se necesita dinero, como se ha dicho, para comprar la reelección. ¿Me entiendes? Entonces, fíjate un detalle. Tú reparas en el asunto de Aerodón, hay otras muchas cosas que reparar. Y todo hecho denuncia, yo hablo del asunto de los abogados, todo denuncia una desesperación, porque mira, en esta guerra de la percepción, partiendo de una máxima que ya no es tan real, eso pasaba antes, que dice que el dominicano vota por el que va a ganar, y en base a esa figura se hace toda esa tropelía. Entonces fíjate, yo lo que te quiero
que tú observes, en este caso, muy específicamente, óyeme, la desesperación está clara y la búsqueda de recursos está clara. Ustedes no oyeron, señores, que el segmento que se cayó del cambio de nivel, con la cosa, 400 millones. 400 millones para ser ejecutado en 3 meses, que el truco de Aerodotay, mira, ahí hay cosas graves. Yo tengo un amigo que le sacó, creo que fueron 18 fallos ese contrato, al mismo contrato, 18 fallos. Y entre ellos es de que las obras que se prometieron para fines electoreros, que se iban a hacer con ese dinero, que señores, se anunció con gran bomba. Yo creo que fueron 15 minutos, fueron menos de 10 minutos la intervención del presidente para anunciar el gran logro. Señores, esas obras estaban presupuestadas, y tú me dices, que el presupuesto que se planteó, como no se pudo pasar la reforma fiscal, porque no la pudieron pasar, entonces resulta que no puede sustentarlo y hay que buscar ese dinero, más lo que se resume de ello para hacer campaña electoral. Entonces, si tú hablas, hay que hablar, naturalmente, en este programa de Buenos Días, hay que hablar, y sobre todo en esta época, de la esperanza, de la restauración, de la reivindicación y en homenaje a la esperanza. En homenaje a la esperanza. ¿La esperanza de qué? De que el Estado Dominicano vuelva a restaurarse en la funcionalidad. Y eso implica mira, antes yo pasaba mucho tiempo dando explicaciones. Ahora es simple, ahora es más simple. Ahora simplemente, a mí me preguntan, ¿cómo se resuelve el tema haitiano? ¿Cómo se resuelve? Todos los temas. Solamente yo digo una cosa, antes de dar todas las explicaciones que yo daba antes, yo digo, cambiando la voluntad política. Y ahora estamos ahí, al punto de hacerlo. Gracias, en otras palabras, déjame decirte mi anuncio ya. Me están votando. Mi anuncio es, señores, eso lleva una cosa, de que no es una invocación al ejercicio de la voluntad ciudadana, no. Es simple, como dice el pueblo.